Estudia y aprende presenta pasos para escribir una obra de teatro. Estas indicaciones o recomendaciones son para escribir una obra de teatro en la secundaria, en la preparatoria, pero no son indicaciones para dramaturgos profesionales. Voy a simplificar muchas situaciones de una obra de teatro, pero es lo esencial que necesitas saber para cumplir con tu tarea en la escuela. La obra de teatro, como tal, ocurre encima de un escenario. Por lo tanto, la parte que hace el dramaturgo es una pequeña porción de lo que va a ser la puesta en escena, porque todavía va a faltar la aportación del director, del iluminador, del sonidista y de los propios actores y su interpretación. La obra de teatro se escribe para ser representada y tienes que tomar en cuenta todas estas situaciones para plasmar en el texto lo que se va a ver en escena. Las partes principales en una obra de teatro son los diálogos, que es lo que dice un personaje, y las acotaciones, que son las indicaciones para la puesta en escena. Las acotaciones no se leen. Cuando hay una lectura dramatizada no vas a estar diciendo todo lo que hacen en las acotaciones, y cuando actúan tampoco se dicen las acotaciones. Por ejemplo, una acotación podría ser con tono despectivo, pero el actor interpreta esa acotación y dice su texto con tono despectivo. No se trata que el actor lo dice la indicación al momento de actuar. En un texto de teatro escrito, en un libreto, tenemos entonces las acotaciones que nos señalan dónde sucede la escena y características principales de los personajes, los diálogos, y la estructura de una obra se divide en actos, en escenas y en cuadros. Anteriormente se utilizaban 3 actos: inicio, desarrollo y final. Entre cada acto había un intermedio. Toma en cuenta que las personas no tenían otro tipo de diversión. Cuando todavía no había cine, era normal asistir a una obra de teatro y pasar ahí 3 o 4 horas. Con el paso del tiempo, las personas ya no van tanto al teatro y el teatro se ha ido adaptando. Incluso hoy tenemos microteatro, que son obras de 7-15 minutos de duración que suceden en espacios muy pequeños. Puede ser incluso en una casa, en la recámara de una casa, con unos 10 espectadores como máximo. Entonces, el teatro se ha ido adaptando a estos cambios y lo normal es que las obras ahora solo tengan un acto. En este acto, de todas maneras, hay un inicio, un desarrollo y una conclusión, un final. Los cuadros indican cambios de escenografía y las escenas indican entradas o salidas de personajes. Dentro de una obra de teatro puede haber monólogos, o hay monólogos que son en sí mismas una obra de teatro. Monólogo significa que solamente hay un actor en escena y dice sus diálogos, que son normalmente reflexiones, pues en voz alta, para que el público sepa lo que está pasando. De cualquier manera, lo común en una obra de teatro es el conflicto, ya sea en una obra de 3 actos, de 2 actos, de un solo acto, o en una obra de 7 minutos de duración, debe haber un conflicto. El conflicto significa que el personaje quiere lograr algo, pero hay algo que se le opone. Las circunstancias, otros personajes o incluso él mismo. Por ejemplo, quizás el personaje se está planteando si debe o no debe robar algo porque tiene la necesidad de hacerlo, pero sus valores morales no lo permiten. Entonces se enfrenta a una lucha consigo mismo, tiene un conflicto. Ese es el punto central para escribir una obra de teatro. Piensa en un conflicto a solucionar. Algo debe de querer tu personaje principal y se le tienen que oponer las situaciones, pueden ser los personajes o la situación. Hay algo que no permite conseguir eso que quiere, y en esa lucha es el desarrollo de la obra de teatro. En las obras de teatro los personajes deben de poder realizar acciones. No solo se trata de una reflexión y de estar pensando, porque esto va a ser muy aburrido para el público. Piensa en conflictos que te permitan accionar. Por ejemplo, el conflicto entre unos hermanos podría ser que un hermano le prestó una ropa a su otro hermano y se la entregó toda destrozada. Y entonces hay una lucha
no necesariamente física, pero también puede ser física, porque quiere que le reponga lo que le dañó. Para empezar a escribir una obra de teatro, primero piensas en tu conflicto y a partir de ahí establece qué es lo que necesita saber el público para entender ese conflicto. Por ejemplo, la relación entre los personajes y la vida cotidiana. De esto se tratan los primeros diálogos, de establecer quién es tu personaje y qué hace normalmente. Si fuera un conflicto en una escuela donde a tu personaje principal resulta que no hizo la tarea y lo van a reprobar por no entregar esa tarea, entonces la presentación puede ser que llega abatido a la escuela, llega todo preocupado y lo primero que le pregunta algún compañero es: ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Y entonces él contesta: ayer tuve los mismos problemas en mi casa y no terminé la tarea. Y aquí ya nos están indicando con ese simple diálogo que el personaje no tiene una situación muy buena en su casa. Y durante el desarrollo del conflicto vamos a ver qué es lo que pasa en su casa que le impidió hacer la tarea y veremos si el maestro accede a darle más días para que presente la tarea o si lo reprueba. Después de que presentes a tus personajes, vas a escribir los diálogos necesarios para solucionar el conflicto. Y en las acotaciones vas a indicar en dónde se desarrolla tu obra y cuáles son las actitudes que tienen los personajes. También puedes explicar un poco acerca de los personajes. No necesitas dar una descripción física muy grande, basta con que pongas la edad y, por ejemplo, a qué se dedican. Si pones José, estudiante de secundaria, 13 años, pues ya sabemos que es un adolescente que se tiene que comportar como tal y el vestuarista puede asumir que tiene que usar un uniforme de escuela para que le dé a entender al público que es un estudiante, sin tener que presentarse directamente y decir: soy José y estudio en la secundaria. Puedes escribir una obra de teatro en donde exista la cuarta pared y los personajes nunca se dirijan al público y solo actúen entre ellos como si el público no existiera, o puedes escribir una obra de teatro donde se rompa esta cuarta pared y de repente algún personaje voltee y directamente le hable al público. Eso es muy válido y tú decides cómo quieres escribirlo. Y obviamente en la parte del final, pues es la solución al conflicto que planteaste. Para escribir una obra de teatro hay que pensar un poquito en los personajes y utilizar un lenguaje que estos personajes usarían. No es lo mismo cómo va a hablar un abogado a un médico. Utilizan lenguajes diferentes, utilizan tecnicismos diferentes. No es lo mismo cómo va a hablar una niña de 7 años a una señora de 45 o una abuelita de 80 años. Estas son las situaciones que debes de tomar en cuenta para escribir tu obra de teatro. Te voy a dejar aquí en la descripción del video enlaces a obras de teatro especialmente escritas para jóvenes para que te des una idea y te puedas inspirar de ahí en cuanto a la estructura, los conflictos y la manera de hablar de los personajes. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, suscríbete al canal de Estudia y Aprende, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea y déjame dudas, preguntas que tengas en los comentarios. Trataré de responderlas, ya sea a través de otro video o aquí mismo, si
deja las preguntas aquí porque le pueden ayudar a otros estudiantes que tengan las mismas dudas que tú. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y por acá te dejo otros videos que te pueden interesar.